Dios te bendiga de una forma muy especial, que la paz del eterno Dios, del Dios Todopoderoso, del Creador, sea con cada uno de ustedes. Para mí es más que un gozo, es más que una nueva oportunidad que Dios nos ha brindado cada vez que tenemos la oportunidad para poder hablar en su nombre, para poder ser parte de los portadores de su palabra, de los anunciadores de la buena nueva de salvación, de las voces que están clamando en las calles, en los lugares, en las plazas, en los templos, en los supermercados, en diferentes lugares, diciendo: Cristo viene ya, Maranata. Y a la vez, bendito sea el nombre de Cristo, diciéndole al mundo: solo Cristo salva, solo Cristo liberta, en Cristo hay vida, en Cristo hay felicidad, en Cristo hay esperanza. He venido a decirte, como siempre hablamos: no te rindas. Tú no tienes por qué rendirte, ni quitarte la vida, ni suicidarte, ni matar a alguien, ni hacerle daño a alguien. Ahí está Jesús, el consumador de la fe, el autor de la salvación, el que tiene poder, y para él no hay nada imposible. Siento compartir esta palabra con cada uno de ustedes en esta preciosa hora, en esta preciosa noche, en esta semana llamada Semana Santa para muchos, pero en mi concepto bíblico yo no lo encuentro como Semana Santa. Una Semana Santa significa que hay un hombre santo que practica la santidad en su conducta, en su forma de ser. Aleluya. Si yo paso el día hablando mentira, criticando a mis hermanos, odiando a mis prójimos, practicando el pecado, haciendo el pecado, esta semana no es santa para mí. Este día no es santo para mí. Tú eres quien va a determinar si tu semana es santa o no, si tu semana es maldita o si tu semana es santa, si tu día es santo o si tu día es un día maldito, si tu día es bueno o si tu día es malo. ¿De qué sentido? El día y todo va a depender cómo tú estás actuando en el día. Bendito sea el nombre de Cristo. Por tanto, las personas que suelen hablar acerca de la Semana Santa son gente que van en la playa a beber, a fornicar, a adulterar, a emborracharse. Aleluya, glorificado sea el de Cristo. Y conocemos los resultados que hay en la Semana Santa. Cuántos accidentes, cuánta muerte, cuánta cosa. Aleluya, en esa semana llamada Santa, las personas ofenden más a Dios que en cualquier otro día o que cualquier otra semana del año. Vengo a decirte en esta noche: deja que la voluntad perfecta de Dios te guíe. Deja que la voluntad de Dios te guíe. ¿Por qué? Porque la única manera que el hombre puede ser más que vencedor, la única manera que el hombre puede ser exitoso en su camino, la única manera que el hombre puede lograr su sueño, la única manera que el hombre puede dominar sobre los pecados, la única manera que el hombre puede dominar, aleluya, al enemigo, la única forma que el hombre puede vencer a Satanás es cuando el ser humano deja que la voluntad perfecta de Dios lo dirige. Bendito sea el nombre de Cristo. Para eso queremos leer una lectura, un solo verso, el cual se encuentra en Mateo capítulo 7, verso 21. Donde Jesús en uno de sus sermones, donde expresaba de la siguiente manera: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Por tanto, es un asunto de dejar que Dios haga su voluntad en tu vida. Es un asunto de que tú hagas la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios en la vida del hombre es lo que Dios quiere para el hombre. La voluntad de Dios en la vida del ser humano es la guianza de Dios en la vida del ser humano. Es dejar que Dios te guíe. La voluntad de Dios en la vida del ser humano es el anhelo de Dios para ti. La voluntad de Dios en la vida del hombre es el deseo de Dios para ti. A la voluntad de Dios en la vida del hombre es lo que Dios quiere para ti. Por tanto, como decía el apóstol Pablo en una de sus epístolas, ahora no vivo yo, sino vive Cristo en mí. En otra palabra, cuando la voluntad de Dios se haga en mi vida, yo no me gobierno. Yo no puedo ir donde yo quiera. Yo no puedo hacer lo que yo quiera. Yo no puedo decidir por mí mismo. Yo no puedo tomar decisiones sin antes consultar a Dios, sin antes pedirle consejo a Dios, sin antes hablar con Dios. Esta es la voluntad de Dios en la vida del ser humano. El hombre entiende, ya no gobierno yo. Por eso podemos encontrar en Getsemaní uno de los acontecimientos que podemos descubrir en Getsemaní mientras que el maestro se preparaba para ir a vencer al diablo en la cruz del Calvario. Aleluya, glorificado sea el Cristo. Era la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios que se reveló, que se manifestó en su vida, en su humanidad. Porque en su proceso, cuando sentía que necesitaba fuerza, necesitaba ayuda, necesitaba capacidad espiritual, madurez espiritual, aliento espiritual, glorificado sea el nombre de Cristo, fuerza espiritual para ir a enfrentar al diablo vivo en la cruz del Calvario, a los demonios manifestados, usando a los hombres. La voluntad de Dios se veía en su vida. Por eso, cuando él se sentía solo, triste, llorando, glorificado sea el Cristo, en su sufrimiento, en Getsemaní, abandonado, desamparado, solo, cuando decía, esta copa amarga yo no la quiero tomar. Yo no quiero tomar esta copa amarga. En otras palabras, si fuera por mí, me rindo. Si fuera por mí, yo no voy, aleluya, a llegar a la cruz. Si fuera por mí, hasta aquí he llegado. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero como no decido yo, sino decide mi Padre, el que me envió, el que me eligió, el que me escogió, entonces que no sea mi voluntad, pero que se haga conforme a tu voluntad. Por eso él decía, Padre, aleluya, esta copa amarga yo no la quiero tomar, pero como no es mi voluntad, sino es la tuya, que me dé la fortaleza, que me dé la capacidad, que me dé el poder sobrenatural para beber esa copa amarga que era los sufrimientos, los rechazos, las acusaciones, aleluya, bendito sea el de Cristo, las burlas que Jesús viviría en el transcurso de llegar a la cruz del Calvario para vencer a Satanás por nosotros y morir por nosotros. Entonces, la voluntad de Dios en nuestras vidas, es decir, que no podemos tomar decisiones por nosotros mismos. Cuando Dios hace o cuando se hace la voluntad de Dios en mi vida, si voy, aleluya, para una ciudad, Dios me dice que no, tengo que detenerme, tengo que quedarme, tengo que dejar ese viaje porque mi Dios me dijo que no. Bendito sea el Cristo. Por eso es lo más difícil en esta tierra, en este mundo, es encontrar a alguien
que deje que se haga la voluntad de Dios en su vida. El ser humano no le gusta que Dios tome decisión por ellos. El ser humano, hay un espíritu adámico dentro del hombre, bendito sea el nombre de Cristo, que le hace entender: mi vida es mía, mi vida la gobierno yo, en mi vida mando yo, en mi vida no manda el pastor, en mi vida no manda mi mamá, en mi vida no manda mi esposa, en mi vida no manda mi esposo, no, en mi vida no manda mi papá, en mi vida no manda el diácono, en mi vida no manda, aleluya, oh gloria a Dios, el evangelista, el predicador. En mi vida mando yo. Por eso el ser humano vive una vida de fracaso en fracaso, de ruina en ruina, de derrota en derrota, porque la voluntad del hombre en su propia vida no vale nada. Por eso todos los hombres que fueron exitosos, bendito sea el nombre de Cristo, fueron hombres que se dejaron guiar por Dios. Por eso vemos a Noé como un hombre exitoso, como un ejemplo a seguir, un hombre que ha marcado la historia, que está en la lista de los hombres de fe, de los hombres dignos de imitar, porque Noé no se dejaba llevar de su capacidad humana, de sus pensamientos humanos, sino era la voluntad de Dios que lo guiaba. Cuando la voluntad de Dios te guía, cuando la voluntad de Dios te guía, tú vas a vivir una vida de éxito, una vida de victoria en victoria. El enemigo no va a poder contigo ni derrotarte. Cuando la voluntad de Dios se hace en tu vida, en mi vida, nos convertimos en amigos de Dios. Nos convertimos en amigos de Dios. Por eso Dios, cualquier cosa que Dios le toca hacer, te lo va a revelar. Eso fue lo que pasó con Noé en su tiempo. Él marcó la diferencia, porque era la voluntad de Dios que lo estaba dirigiendo. Era la voluntad de Dios que lo estaba guiando. Por eso Dios lo llamó por su nombre. Por eso Dios, estando en el cielo, lo llamó por su nombre. Le reveló lo que haría o lo que iba a hacer con la humanidad. Cuando la voluntad de Dios no se hace en tu vida, cuando tú vives por ti mismo, cuando tú vives cuando tú dependes de tus consejos, de tu capacidad humana, de tu conocimiento, de tu capacidad económica, de tu capacidad o de tu posición social, de tu conocimiento, de tu sabiduría humana, hueca, seca, limitada, tú vas a vivir una vida de fracaso. Y las desgracias te van a visitar por sorpresa. Pero a los hombres de Dios, a los hombres que se dejan guiar, llevar, dirigir por la perfecta voluntad de Dios, antes de que llegue la cosa, Dios se lo revela, Dios lo prepara. Dice: mira, el diablo está planeando una desgracia para tu casa. El diablo está planeando un accidente para tu casa. El diablo está planeando algo para destruir a tu ministerio. El diablo está preparando una trampa para hacerte caer en el pecado. El diablo está preparando un golpe duro para ti. El diablo está preparando un accidente para ti, para tu familia. Prepárate, métete en la oración, métete en el ayuno, aleluya, escóndete, ore más, ayuna más, aleluya, busque más a Dios. Eso fue lo que pasó con Noé. Como era amigo de Dios, como él hacía la voluntad de Dios, como él vivía para Dios, como él no tomaba decisión para él mismo, para sí solo, Dios lo llamó por su nombre. O sea, la voluntad de Dios en tu vida te hace ser amigo de Dios. La voluntad de Dios en tu vida te conviertes en amigo de Dios. O sea, cuando la voluntad de Dios no se hace en tu vida, te convertiste en enemigo de Dios.
Dios no puede ser amigo de alguien, aleluya, bendito sea el Cristo, que toma las decisiones por sí sola, que no invita a Dios en su sueño, que no invita a Dios en sus decisiones, que no invita a Dios en su proyecto. Cuando tú te dejas guiar de la voluntad de Dios antes de tomar las decisiones, tú lo invitas a Dios. Por eso, aleluya, el proverbista nos dice, encomienda a Jehová tu sueño, tu proyecto, y Él te hará exitoso. Él te ayudará a lograrlo. Por eso vimos que Noé fue exitoso, porque era la voluntad de Dios que lo estaba guiando. Entonces, la voluntad de Dios cuesta sacrificio. La voluntad de Dios es lo más difícil hallarla en la vida del ser humano, porque la voluntad de Dios nos va a hacer llorar. La voluntad de Dios nos hará llorar, nos hará sufrir, nos hará pasar por procesos difíciles. La voluntad de Dios te llevará a comer cosas que no esperabas comer. Eso fue lo que pasó con la vida de Job. Él dice cosas que era para él, que era abominable para él, ahora es su alimento. ¿Qué fue que ocurrió en la vida de Abraham? 25 años de proceso esperando por un hijo, hasta que tuvo que pasar algunos momentos hablando mentira por el miedo, estando en Egipto, estando en la tierra de los filisteos, hablando mentira diciendo que Sara era su hermana, hasta que el hombre fuese echado de la tierra de Egipto, de la tierra de los filisteos, por hablar una mentira. Era la voluntad de Dios que estaba provocando todo eso en Abraham. Acostarse con la esclava no era la voluntad perfecta de Dios, pero eso era parte del proceso. O sea, la voluntad de Dios te va a llevar donde tú no quieras ir, pero te irás si tú quieres ser exitoso, si tú no quieres fracasar en la vida. La voluntad de Dios te hará vivir donde nunca desearías vivir. Pero después de pasar por ese momento, después que la voluntad de Dios te haya guiado, tú vas a ver el resultado. Tendrás una historia que contar a los demás. Nadie puede ser salvo si la voluntad de Dios no se hace en su vida. Nadie puede ser salvo si no hace la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Dios te manda hacer. Hacer la voluntad de Dios es vivir a la manera de Dios. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Dios quiera que tú hagas. Hacer la voluntad de Dios es caminar en el camino que Dios te ha trazado. Esa es la voluntad de Dios. Jesús no hacía nada por sí solo. Siempre mencionaba a su Padre. Siempre invitaba a su Padre. Siempre hablaba con su Padre. Porque no era él. Él dice, es la voluntad de mi Padre. Todo lo que yo hago, no lo hago yo, sino el que me envió. Entonces nosotros no podemos hacer nada si Él no está con nosotros. Si Él no nos da la aprobación. Si Él no nos firma la carta, en vano. Por eso el salmista en el Salmo 127, verso 1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano verá. Trabajan en vano, trabajan los que la edifican. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela por la ciudad, en vano verá la guardia. Es un asunto de dejar que Dios tome el control de tu vida, el control de tu juventud, el control de tu negocio, el control de la iglesia, el control del ministerio, el control de tu matrimonio, el control de tu salud. Esa es la voluntad de Dios.
Era la voluntad de Dios que llevaba a José a pagar todos esos precios que ha pagado. Fue por la voluntad de Dios. Por eso te digo que la voluntad de Dios te hará llorar, te hará sufrir, pero al final serás un hombre exitoso y disfrutarás sus bendiciones. En la preparación, estando en el proceso, mientras que la voluntad de Dios se haga en tu vida, tú vas a encontrar el momento, te vas a querer rendirte en el camino, como pasó con José. Fue la voluntad de Dios que permitió que los hermanos de José lo odiaran, lo vendieran, lo echaran, aleluya, en la cinterna. Fue la voluntad de Dios. Viste que la voluntad de Dios duele. ¿Cómo la voluntad de Dios va a permitir que mi esposa, aleluya, se levante contra mí, me haga la guerra, que el pastor me haga la guerra, que el jefe del trabajo me haga la guerra, que mi propio hijo se levanten contra mí, aleluya, que mi propio amigo, que mi mejor amigo, como decía David, el que de mi pan comía, mi mejor amigo, mi amigo íntimo, el que comía conmigo, con quien compartía, alzó contra mí su carcañal. Era la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios te va a procesar. La voluntad de Dios te va a meter en una prensa. Pero después que tú salgas de esa prensa, después que tú salgas, oh gloria a Dios, de ese molde, tú serás un hombre, una mujer exitoso. Un hombre exitoso, una mujer exitosa. Era la voluntad de Dios que permitió que la mujer de Potifar acusara a José. Viste que no es fácil. La voluntad de Dios duele, por eso la gente no quiere que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso en la oración moderna, una de las palabras fuertes, poderosas que Cristo ha desatado en esa oración: hágase tu voluntad. Uno de los salmistas dice: hacer tu voluntad es lo que yo anhelo. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. O sea, no es fácil que alguien dice: Jehová, yo quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida. Aquí no me muevo yo sin tu palabra, sin tu confirmación, como hacía David. Antes de ir a consultar, a pelear, a atacar a algunos enemigos, en algunas ocasiones David consultaba a Dios. Porque David entendía: sin Dios nada puedo hacer. Para yo vencer a mis enemigos, Dios tiene que estar conmigo. Dios tiene que aprobar esa victoria diciéndome: yo voy contigo. Si Jehová no va contigo en la guagua, en el avión, si Jehová no va contigo, aleluya, en tu viaje, frito estarás, fracasado estarás. Por eso Jesús dice: yo soy la vid, aleluya, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Fuera de mí nada podéis hacer. Fuera de mí no hay salvación, no hay paz, no hay felicidad. Fue la voluntad de Dios que llevó a José en la cárcel, ser odiado por sus hermanos, ser acusado por sus hermanos, ser burlado por sus hermanos, ser acusado como violador, quizás ser azotado por los militares o guardias de seguridad de la cárcel, y después esa misma voluntad de Dios lo convirtió en el gobernador de Egipto. Lo convirtió estando muriendo. Cuando moría, lo convirtió en un profeta. Génesis capítulo 50 profetizó sobre su pueblo y se cumplió la profecía cuando decía: ciertamente yo voy a morir, pero yo sé que Jehová cumplirá su propósito en su vida. Yo sé que Jehová os visitará y os sacará de la esclavitud, de la mano del rey Faraón, y os sacará de esta tierra y os hará disfrutar la promesa que Dios le haya hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob, y ustedes llevarán mis huesos a la tierra prometida. Profetizó. El hombre, aleluya, terminó su peregrinación como gobernador, disfrutando una vida exitosa. Al final se convirtió en un profeta. Fue la voluntad de Dios que permitió que Moisés pasara todos esos procesos. Ser pasado por el río Nilo, ser criado así por su madre como si fuera una extraña,
y llevarlo al palacio para vivir como un egipcio. Y al final la misma voluntad de Dios va a permitir que Moisés llegara a matar a un egipcio. Esa misma voluntad de Dios lo mandó a huir. Esa misma voluntad de Dios es la que lo llevó a defender las hijas de Jetro cuando los ladrones, atracadores, asaltantes querían abusar y robar las ovejas de ese hombre. Esa es la misma voluntad de Dios que lo va a llevar para el monte o a casarse con una hija de Jetro, ser un pastor. Y la misma voluntad de Dios lo llevará al monte de Sinaí. Es allí que va a encontrar con Dios. La voluntad de Dios permite que la mujer sea estéril y después convertirla en una mujer exitosa con un hijo que marca la historia. La voluntad de Dios te hará llorar, te hará sufrir, pero al final te hará reír por todo tu tiempo en esta tierra. Deja que Dios te guíe. Fue la voluntad de Dios que permitió que Rebeca tuviera 20 años sin tener hijo. Después de 20 años tuvo a sus 2 hijos. 40 años después. O sea, 20 años después, porque Jacob tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. 20 años después. Fue la voluntad de Dios que permitió que Raquel no pudiera tener hijo en todos esos tiempos, porque había un José ahí que venía. Había un proceso que pasar. Fue la voluntad de Dios que permitió que Penina estuviera burlándose de Ana por tanto tiempo, porque venía un Samuel ahí. Fue la voluntad de Dios que permitió que David fuese humillado, olvidado por su padre, por sus hermanos, fuese usado como el pastorcito, mientras siquiera estaba en la fiesta. Fue la voluntad de Dios que lo preparó, lo capacitó, lo enseñó a pelear y a vencer a las fieras. Fue la voluntad de Dios que lo llevó, aleluya, a aprender a tocar música, a ser uno de los mejores músicos y cantores salmistas. Fue la voluntad de Dios que lo llevó a tocar para Saúl. Fue la voluntad de Dios que permitió que Saúl lo odiara, lo quisiera matar. Fue la voluntad de Dios que lo llevó a pelear contra Goliat. Fue la voluntad de Dios que le dio la victoria contra Goliat. Fue la misma voluntad de Dios que permitió que Saúl le engañara y no entregara a su hija, como le prometió el que vencía a Goliat se iba a casar con su hija mayor. David vence a Goliat, sin embargo David sigue siendo un hombre soltero. Para David casarse con la hija mayor de Saúl, la que tenía Saúl, para David se la dio a un extraño, a un pagano. Y para David casarse con Mical, David tuvo que ir a matar 100 filisteos y para cortar sus prepucios y llevarlo a Saúl. Fue la voluntad de Dios que permitió que David estuviera caminando de pueblo en pueblo, de cueva en cueva, huyendo a Saúl. Deja que la voluntad de Dios te guíe. Al final tú serás un hombre exitoso. Al final serás un hombre exitoso. La voluntad de Dios permitió que Mardoqueo fuese odiado por Amán, porque Dios sabía que quería convertir a Mardoqueo en el primer ministro, bendito sea el nombre de Cristo, en el primer ministro de ese reino, siendo extranjero, siendo un deportado. Pero tuvo que sufrir, tuvo que llorar, tuvo que saborear a la muerte, porque la horca ya estaba preparado para Mardoqueo. Fue la voluntad de Dios que permitió que Mardoqueo, a pesar de que Mardoqueo había denunciado un complot contra el rey, fue cierto que los eunucos querían envenenar al rey. Sin embargo, Dios permitió que no le dieran nada a Mardoqueo, que eso se quedara en el olvido. Sí, un Mardoqueo salvó la vida del rey, pero no le hicieron nada. El Mardoqueo, el salvador del rey, seguía en la puerta, ser escarnecido, burlado, odiado por Amán, y hasta que le mandaran a Amán a preparar una horca para matar a ese Mardoqueo. Más tarde, ese Mardoqueo va a ser honrado por su peor enemigo, y más tarde su peor enemigo va a caer en su mismo gancho, en su misma trampa. Más tarde Mardoqueo va a tomar el lugar
el privilegio, la autoridad, las bendiciones que tenía su peor enemigo. Fue la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios que permitió que Daniel fuese odiado, perseguido, acusado por sus compañeros, con sus amigos de trabajo. Fue la voluntad de Dios que permitió que lo tiraran en el foso de los leones para llevar a Daniel a otro nivel y demostrarle al mundo que el Dios de Daniel es el verdadero, él salva, él liberta, él es fiel y hace todo lo que le dé la gana. No hay nada imposible para Dios. Fue la voluntad de Dios que permitió. Por eso preparó a Daniel, por eso lo capacitó a Daniel. Por eso Daniel no tenía nada de miedo. Fue la voluntad de Dios que permitió que los tres jóvenes estuviesen firme, parados en su fe, diciendo: no adoraremos, no postraremos, no rendiremos pleitesía, adoración, alabanza, honra, honor a una estatua. No traicionaremos a Dios, no cambiaremos nuestra adoración. Pase lo que pase, nuestro Dios, a quien servimos, nos puede salvar, nos puede librar. Si Él no quiere salvarnos, nos vamos con Él, pero no nos vamos a postrar, no nos vamos, aleluya, a cambiar a Dios, no nos vamos a contaminarnos, no nos vamos a dejar a Dios, no nos vamos a descarriarnos, aleluya. Estamos firmes que Él puede salvarnos. Si Él no nos salva es porque no quiere y nos vamos con Él. Fue la voluntad de Dios, porque Dios quería darle una lección al mundo. Quería demostrar a ese rey orgulloso, altanero, ingreído, freco, arrogante, que en la tierra manda Dios. Hay un Dios que gobierna en los cielos, también en la tierra, que es fiel con los que confían en Él. Por eso ese mismo rey aprendió mucha lección. Tuvo que firmar un edicto, porque él decía al principio: ¿cuál será el Dios que puede librar a ustedes de mis manos? En otra palabra, no había otro Dios como Él. Era Él el Dios. Y al final él mismo con su propia boca tuvo que decir, Daniel, tuvo que decir a Sadrach, Mesach y Abednego: siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Y él mismo tuvo que dictar o firmar un edicto que toda la tierra respetara, honrara al Dios de estos tres muchachos. Si alguien dijera algo en contra del Dios de estos muchachos, su casa se iba a convertir en moradal, en letrina, y iban a, aleluya, descuartizar a esa persona que blasfemaría, o sea, que blasfema contra el Dios de estos muchachos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Deja que la voluntad de Dios te guíe, tomando decisión, sea para casarte, sea para un viaje, sea para cualquier cosa. Deja que la voluntad de Dios te guíe. Quite vorote bon de dirigeau, quite vorote bon de meneo, côté le vle. Les vorote bon de dirigeau, ou pas faire sauver, ou pas prendre décision pour quoi, ou pas qu'à prendre échec, la vous pas qu'à finir mal. Alléluia, même l'apôtre Paul te dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Avait dit, volonté bon Dieu dans la vie, c'est ça bon Dieu voulait. Qui ça volonté, qui ça veut dire? Volonté bon Dieu dans la vie au monde. Volonté bon Dieu dans la vie au monde, c'est ça bon Dieu voulait pour, c'est Jean bon Dieu voulait au vivre. C'est façon bon Dieu voulait ou comporter, ou c'est côté bon Dieu voulait mener. Volonté bon Dieu dans la vie au monde, pas facile. La faut crier, la faut rêler, la menon koto pas ta remet aller, la faut manger pas ta remet manger, la faut rete koto pas ta remet rete, la faut mettre rad ou pas ta jambe penser te ka mettre sous, c'est lui ou mettre ta kou ça te passé job là. Job dit bagay moi te considéré comme abominable, bagay moi te considéré comme bagay qui sale, bagay ça c'est au même map manger jodi, c'est bagay ça. Alléluia, qui se mange, qui se aliment, qui sont alimentation pour moi aujourd'hui. Les volontés mon Dieu dans la roue, viennent devenir sans mes bon Dieu. C'est ça qui t'est passé Noé. Noé t'es quitté volonté mon Dieu diriger, et ça fait bon Dieu. Alléluia, c'est lui-même littéralement, bon Dieu, parce que la Noé n'a non, parce qu'elle te connaît Noé. Noé te non n'a caille bon Dieu, comme Zamil, et ça fait le national parler avec Noé. Il dit Noé, quoi ça, mais ça m'a le fait. Alors ça, dans l'autre parole, laissez volonté bon Dieu, qui dirige la roue, leur fait volonté bon Dieu. Ja, pas
gagner cap rivo comme surprise, pas gen malek qui arrive la caillou comme surprise, pas ou pas prendre un coup surprise bon côté diable, bon côté baka, bon côté malfecteur, bon côté divino yo, plan il a fait pour bon diable révéler et tout ça bon Dieu gen pour le faire, la révéler c'est ça c'est ça parole bon Dieu a dit, il pas jamais quitter rien arriver sans pas révéler avec serviteur yo, avec prophète yo, c'est ça bon Dieu dit à travers prophète alléluia Amos. Laissez volonté bon Dieu qui diriger la vous. Alléluia, ou pas faire sauver, ou pas prendre décision pour tête tout, ou pas aller côté voler, ou pas capable de vivre voler. Laissez volonté bon Dieu qui dirige dans la cap dirige. Laissez volonté bon Dieu qui a fait dans la vie. L'on fait volonté bon Dieu. Alléluia, ou son monde qui vivre pour bon Dieu, ou son monde qui mourit pour les bonnes, ou son monde qui mourit pour égoïste. Déjà c'est pas ou pas faire tête au plaisir encore. Laissez volonté bon Dieu qui a fait dans la vie, ou pas faire tête au plaisir encore. Mon frère bon Dieu plaisir, ou vivre pour bon Dieu. Alléluia. Je dis pas que monde qui te redou même la vie pas, personne va mettre dans la vie pas, moi fait sembler avec la vie, faut c'est pour moi lié, la vie c'est pour moi lié, comme c'est pour moi lié, et me fait sembler me carrément moi vle me marier avec moi vle me faire sembler me parler jambes vle me dire me dissembler avec moi c'est bouche moi et chaque fois monde dans l'état qu'il y a parce que l'homme pas accepté pour bon Dieu faire volonté dans la vie, ni tampoco pas d'accord faire volonté bon Dieu. C'est ça que fait dans Matthieu chapitre 7 verset 21, j'écris de ça, plusieurs me disent Seigneur, mais n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est pas tout le monde qui a les mettre qui va dans le royaume ciel là, mais c'est le monde qui fait volonté papa qui est dans le ciel là. Tout beau homme de Dieu nous jouons comme exemplaire, comme homme d'exemple, comme des femmes exemple, comme des jeunes exemples. Et alléluia, c'est le monde qui te quitte volonté de diriger la vie. C'est le monde qui pas vivre pour tête, mais qui vivre pour bon Dieu. Parce que volonté bon Dieu a fort souffrir. La non quand on pas t'avler mener. Mais à la fin, alléluia, c'est ça qui va permettre de devenir un homme plus que vainqueur. Abraham, dans tout parcours, c'est volonté bon Dieu qui te dirige. C'est volonté bon Dieu qui te dirige, qui te fait vivre toute épreuve ça. À la fin, il vient devenir papa à la foi. C'est volonté bon Dieu qui te fait, malgré Isaac marié à 40 années, à la fin, Isaac vient faire, madame vient faire petite à 60 années, 20 années, à tant petite. C'est volonté bon Dieu qui te permet, alléluia, toutes sortes faites là, Jacob avec, Jacob vole les bénédictions, Esaïe, et Esaou, etc. Parce que tu as une prophétie, les Rebecca a consulté bon Dieu dit, ou des peuples en dedans, ou des moun en dedans, des moun sa yo, avec des pays graves servis, puis tout ça que tu fait, t'as vous le fait. C'est volonté bon Dieu que tu fait frère Joseph Yoraïl. C'est volonté bon Dieu que tu fait frère Joseph a critiqué, a humilié, et la gueule n'a cité, n'a peut-être tué. C'est volonté bon Dieu que te permette, et frère Joseph venir en Égypte. C'est volonté bon Dieu que te permette que madame Potiphar accuse Joseph. C'est volonté bon Dieu que te permette, alléluia, que Joseph tombe dans la prison. C'est même volonté ça qui va le convertir. Alléluia, qui va changer à gouverner. C'est même volonté bon Dieu ça, qui va le faire vivre. Alléluia, comme l'homme qui était plus renommé dans temps pas là, comme dans le pays Égypte. Pas de l'autre pays encore que tu as mangé, c'est celle dans le pays ça. C'est volonté bon Dieu pas le convertir. Alléluia, comme prophète dans Genèse 50. Alléluia, avant de mourir, prophétiser sous peuple, il dit bon Dieu, visiter nous dans Sanoïa, la retirer nous dans Sanoïa, et tellement assuré que bon Dieu a fait, somme, alléluia, qui n'a pays ça, n'a mené ça, n'a pays Canara, c'est Canara, je vois la terre. C'est volonté bon Dieu, qui te fait Moïse vivre toute expérience ça, fait le vivre. Depuis la naissance, c'est même volonté bon Dieu, ça, les 40 ans, qui va le permettre, la visiter frère, et puis il va ouais, il n'a mal baptisé, l'autre, il va commencer à mettre l'autre dans le c'est volonté bon Dieu, pour le permettre, de découvrir, un Égyptien qui a martyrisé, alléluia, un frère, c'est volonté bon Dieu, pour le permettre d'être dans la bataille pour frère là, et c'est même volonté bon Dieu, ça, qui permet de tuer Égyptien ça, pour le défendre frère là, c'est même volonté bon Dieu, ça, qui permet de quitter palais, bel côté, il t'a vivre, dans belle cabane, il t'a dormi, dans il t'a mangé, c'est même volonté bon Dieu, ça, qui permet de prendre des airs pour lui, et même volonté bon Dieu, ça, va le permettre d'arriver non liés, côté de nos paquets de volets criminels qui veulent abuser, donc c'est des jeunes femmes pastoresses, qui t'a pris soin, alléluia, mouton, papa lio, et puis c'est même volonté bon Dieu, ça va le faire marier avec une là-dedans, parce que pour Moïse pas jamais pensé, Moïse pas jamais pensé, alléluia, c'est l'autre côté, il t'a marié. Moïse pas jamais pensé qu'il t'a sorti dans le palais, il pas jamais pensé, c'est moi la ville t'a fini. C'est même volonté bon Dieu, ça te fait le marier avec Sephora. Petit Jetoyo, c'est même volonté bon Dieu, ça parle dans la montagne Sinaï, c'est même volonté bon Dieu, ça parle par ensemble avec. C'est même volonté bon Dieu, ça, qui permet, alléluia, Sarah te fait tout le temps ça, alléluia, stérile, parce que t'es bon Isaac, et volonté bon Dieu, ça, qui te permet, alléluia, Rachel fait tout le temps ça, stérile. Alléluia, c'est même volonté bon Dieu, ça, qui te permet, Anne fait tout le temps ça, stérile, parce que t'es bon Samuel, t'es bon Joseph,
te gon Isaac, et même volonté bon Dieu ça, qui permet, alléluia, que David, comme petit, c'est lui qui va le plus humilié, c'est lui qui va le plus oublié, et lui va le choisir comme pasteur. Et t'as de choisir un plus gros timoun comme pasteur, parce que yon pasteur mouton, l'a fait face avec des situations difficiles, c'est un bal que c'est David qui a choisi, il y en a déjà, bon, de montrer le gourmet contre ces des vieilles bêtes, animales sauvages, mais c'est là, bon, de faire devenir un guerrier, et là, il va l'apprendre à jouer musique, et là, il va l'apprendre à chanter. Et c'est même grâce à ça qu'il va permettre bon Dieu capable, il va le mener dans le palais, il va jouer, alléluia, pour Saïl, privilège, après l'autre petite grosse zone pas de gagner. Et même volonté bon Dieu ça, il va le permettre de tuer Goliath. Et même volonté bon Dieu ça, va le permettre de tuer Goliath. Au lieu, il t'a almaillé avec petite fille Saïl là, il a tombé dans le palais, et même volonté bon Dieu ça, va plaguer dans le courir. Et même volonté bon Dieu ça, va faire des années dans le courir, après même volonté bon Dieu ça, va le mettre sur le palais. Qui te volonté bon Dieu diriger. Et même volonté bon Dieu ça, qui te mette arrive à Madoché dans la saleté, elle fait le capé kin, fait le capé red, il pas mettre à nous devant Ama, et puis c'est même volonté pour dire permettre Ama à lever un gros poteau pour le tuer Madoché, c'est même volonté pour dire ça permettre Ama honorer Madoché, c'est même volonté bon Dieu pour permettre Ama, alléluia, pendant propre pelin là, puis Madoché pour prendre place Ama, qui te volonté bon Dieu diriger, qui te volonté bon Dieu diriger, c'est même volonté bon Dieu ça, alléluia, qui te permettre Daniel vive expérience ça yo. Ou a fait un songe, personne pas jouer un songe là, personne pas capable et puis yo arrivé sous Daniel pour venir tuer Daniel dit non, volonté bon Dieu dans la vie, c'est pas pour mourir qu'on y a, bam chance qui te mal parler avec bon Dieu non parce que me connais volonté la fête dans la vie quand même la révéler et ça diable pas qu'à faire ça monde pas qu'à faire ça l'autre Dieu pas qu'à faire bon Dieu pas n'a qu'à faire c'est volonté bon Dieu pas révéler Daniel qui son roi te fait et puis qui interprétation c'est même volonté bon Dieu ça qui va permettre de mettre Daniel comme pigo chef dans palais c'est même volonté bon Dieu ça plus tard va permettre de railler Daniel et va jeter dans tout lion ça et même volonté bon Dieu ça pas le change mon Dieu change lui pour protéger Daniel c'est même volonté bon Dieu ça te qu'un trois de brio capé fait me dire papa do yo papa et pas quitter bon Dieu pas trahir bon Dieu ça c'est même volonté bon Dieu ça pas la dans tout dit c'est même volonté bon Dieu ça pas protéger pas le voir gens viennent protéger c'est même volonté bon Dieu ça qui va le permettre que non bon Dieu exalté que monsieur ça yo bon vie qui passe de l'autre niveau de l'autre dimension qui te volonté bon Dieu dirige même quand j'hésitais dans cette semaine c'est volonté bon Dieu qui te dirige et Jésus-Christ pas de voulait aller pas de voulait aller sur la croix vrai Jésus il te dit non c'était pour moi m'bailler m'a faire un pas c'est pour volonté pas mais dit comme c'est pas volonté pas m'a fait bon faut ça quoi pour capable boire coupe à ça quoi boire situation difficile ça quoi vivre là qui te bon de diriger la vie qui te bon de faire volonté dans la vie faire volonté mon Dieu comme ça ou capable plus que vaincre dans commencement bon Dieu à faire volonté dans la vie là souffrir en pile pas grave difficile en pile mais après résultat yo parce que salut éternel là pour avoir des bénédictions à vivre sous terre avant de mourir. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, deja que haga Dios su voluntad perfecta en tu vida y tú que hagas la voluntad de Dios. Bendiciones para todos.